En este vídeo vamos a ver cómo funciona la función elegir. La función elegir es una función de búsqueda y referencia que, a pesar de que no es muy conocida, es muy útil para muchos casos. Nos sirve para elegir un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número índice. Y vamos a ver tres ejemplos en los que vamos a explicar cómo se utiliza. Veréis que una vez conocida esta función será muy útil para muchos casos que se nos presenten. En la parte superior tenemos tres listas de productos y nosotros queremos que aquí se copie la lista según el número de lista que yo le indique aquí. Es decir, si yo le indico que quiero la lista 1, aquí me aparezcan estos productos. Sin embargo, si aquí le indico un 2, quiero que aparezcan los de la lista 2. Y de igual forma si elijo la lista 3. De esta forma podría indicar hasta 254 argumentos, porque esto lo podría hacer con una condicional anidada. Podría decir, si es 1, coge esto, si es 2, coge esto, si es 3... Pero claro, anidando un montón de funciones cuando aquí es mucho más fácil y mucho más sencillo. Vamos a ver cómo lo haríamos. En la parte superior indico elegir. Ahora me pide cuál es el número índice. Le señalo esta celda que es donde va el número índice. Y ahora tengo que indicarle qué valor quiero que aparezca aquí si le indico el 1. Si indico el 1, querría que apareciera esta celda. Si le indico el 2, quiero que aparezca esta. Y si le indico un 3, quiero que aparezca esta. Cierro el paréntesis. Le doy y me ha elegido el primer producto de la lista 2, porque aquí tengo indicado un 2. Para poder arrastrar hacia abajo esta fórmula, tendría que fijar la celda del número índice con F4. Le doy a Intro y ahora ya sí puedo arrastrar hacia abajo la fórmula. Y vemos que nos ha trasladado la lista 2. Si yo ahora aquí le indico un 1, me copia la lista 1. Y si le indico un 3, la lista 3. Como veis, es muy sencilla de utilizar y nos evita tener que utilizar la función si anidándola innumerables veces. Si yo aquí como número índice incluyo un número, por ejemplo el 5, me daría un error, porque solamente le he indicado la acción a realizar para tres números, el 1, el 2 y el 3. No lo he indicado para más. Por eso no estaría de más aquí incluir una validación de datos en la que solamente me permita incluir el 1, 2 y el 3. Esta función no solamente sirve para copiar valores, sino que también podemos realizar acciones como por ejemplo una suma. Yo en esta celda quiero que me aparezca la suma de todos los números correspondientes a la lista que yo le indique aquí arriba. ¿Cómo lo haría? De forma similar, le doy a elegir, el número índice es el que aparece aquí arriba y ahora le digo, si aparece un 1, quiero que sea la suma de la lista 1. Si aparece un 2, quiero que sea la suma de la lista 2. Y de igual forma para los números de la lista 3. Cierro el paréntesis de la función elegir y le doy a Intro. Y vemos que nos da 2307, que es la suma de la lista 3. Si yo aquí le indico un 2, serían 3345 y el 1. Como veis, es una función muy sencilla de entender y de utilizar. Vamos a ver cómo podríamos aplicarlo utilizando otros dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una carrera de personas. Aquí tenemos el tiempo que han realizado estos corredores. Queremos saber el puesto y qué premio le corresponde. El premio sería, para el primero, sería medalla de oro, para el segundo, medalla de plata, el tercero de bronce y el cuarto y quinto diploma. Las demás personas, a partir del sexto, no recibirían nada. ¿Cómo podemos saber el puesto que ocupan? Pues para eso ya vimos que se utilizaría la función jerarquía. Vamos a escribir jerarquía y el número que queremos evaluar sería este. ¿Dentro de qué referencia de datos? De esta. ¿Y en qué orden? ¿Ascendente o descendente? En este caso queremos que sea ascendente. Le damos y esta persona sería la octava. Vamos a fijar el rango en el que busca con F4 y ya sí podemos arrastrar hacia abajo la fórmula. Y vemos que el primero es el que corrió en 301, el segundo en 308, vemos que funciona correctamente. Y ahora, según este número, que a nosotros nos va a servir como número índice, vamos a ver el premio que le corresponde. Y aquí sí vamos a utilizar la función elegir. Vamos a hacerlo
El número índice es este y queremos que si es un 1 nos devuelva este valor, que es medalla de oro. Si es un 2, medalla de plata. Si es un 3, medalla de bronce. Si es un 4, diploma. Y si es un 5, otro diploma. Y en caso contrario, no quiero nada. Me va a dar un error porque solo he indicado hasta 5 y aquí hay un 8. Pero vamos a ver que funciona y arrastramos hacia abajo. Para ello fijo estas celdas con F4 de nuevo y voy a arrastrar hacia abajo para ver que para los primeros 5 sí funciona. Arrastro y efectivamente el primero tiene medalla de oro, el segundo medalla de plata. Vemos que para los 5 primeros ha funcionado perfectamente. Bueno, en este caso el cuarto se repite por lo que los dos tienen diploma. Pero, ¿qué ocurre con los que tienen error? ¿Cómo puedo hacer para eliminarlo? Pues con la función SIERROR. Si yo indico aquí SIERROR, le digo que haga esta fórmula y si aparece un error, como es el caso, le indico cuál es la alternativa. La alternativa es que aparezca la celda en blanco. Pongo dos comillas con nada en medio y así me aparecerá en blanco. Le doy a intro y vemos que si ahora arrastro hacia abajo, nos aparece justo lo que queríamos. Y lo mejor es que si yo ahora aquí veo que no, este no era 346, este era 307, le doy a intro y se cambia automáticamente. Como veis, con la función elegir se puede hacer esto estupendamente. Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos una serie de marcas de coches y cada coche tiene su correspondiente modelo. Y yo quiero aquí tener la lista de modelos. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues como lo hemos visto anteriormente, yo aquí tengo una validación de datos en la que tengo estas tres celdas señaladas y puedo elegir entre SEAT, Ford y Volvo. Aquí con buscar V me devuelve el número índice. Y aquí estamos utilizando la función elegir, en la cual este es el número índice y según el valor que yo le indique ahí me aparecerá una lista u otra, que es exactamente lo que hicimos en el primer ejemplo. Pero aquí os voy a enseñar una cosa nueva que ya vimos en un vídeo anterior, que este es un ejemplo ideal para ser utilizado junto con un cuadro combinado. Fijaros cómo lo vamos a hacer. Voy a ampliar aquí un poquito y iría a la ficha programador. Aquí en insertar utilizo en controles de formulario el cuadro combinado, que es este segundo. Ahora dibujo el contorno del cuadro combinado. Y fijaros que sería ideal que yo pueda elegir aquí directamente entre las marcas sin tener que utilizar la función buscar V me dé un número índice. Y eso lo hacemos muy sencillamente haciendo clic con el botón derecho del ratón y nos vamos a formato de control. Primero le tengo que decir cuál es el rango de entrada, cuáles son los valores que yo quiero que aparezcan cuando aquí despliegue el cuadro combinado, que serían las tres marcas. Y ahora le tengo que vincular la celda, que es donde quiero que aparezca el número según que aparezca el primero, el segundo o el tercero que yo elija. Pues yo quiero que lo vinculemos con la celda aquí donde está el 3, que es la celda D10. Señalo esta celda, aquí aparece y le doy a aceptar. Y fijaros que ahora cuando yo despliegue aquí tengo las tres marcas y según la que elija me aparece aquí el número índice dentro de la celda que le he indicado como celda vinculada. Con lo cual vemos que el cuadro combinado es ideal para ser utilizado junto con la función elegir, para que según el valor que elijamos dentro del cuadro combinado directamente nos está dando el número índice que nos sirve para la función elegir. Como podéis imaginar, esto ofrecería muchísimas posibilidades para posibles informes o dashboards que funcionen de una forma totalmente dinámica. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, os animo a suscribiros al canal para no perderos los siguientes y nos vemos en el siguiente. Un saludo.